lo sé, pero bueno. Al final he decidido que sea así y ya veremos qué pasa. Ya me decís vosotros en comentarios, pues, que yo sé que nos gusta, está el morbo, eso, nos gusta el morbo y quiere saber más, ¿no? Pero bueno, yo lo he titulado muy simple porque a esta chica la llamaban así como sobrenombre y entonces pues la voy a llamar con su sobrenombre, que es la Dalia Negra, que creo que a más de uno os sonará este caso, y si no os suena pues aquí vais a descubrirlo. Y voy a empezar la lectura y dice: el caso de la Dalia Negra es uno de los asesinatos más famosos y sin resolver en la historia de Estados Unidos. La víctima, Elizabeth Short, fue encontrada brutalmente asesinada en Los Ángeles en 1947. Os hago una breve ficha sobre la víctima. Como ya hemos dicho, se llamaba Elizabeth Short, aunque se apodaba la Dalia Negra. Se cree que ella misma se hacía llamar así por su gusto por la ropa oscura, mayormente negra, y por la película La Dalia Azul. Cuando fue asesinada tenía 22 años y era una aspirante a actriz. Después de esta breve introducción, os estoy leyendo tal cual lo he escrito. Voy a titular este relato La Dalia Negra, un misterio susurrado en la oscuridad. Bueno, en lo del este diría yo. Voy a intentar girar las anillas para que me sea más cómodo. Y ya pasada la introducción y todo este rollo que os he contado antes, ¿no? Dicen: las luces de neón parpadean en las calles, la brisa nocturna lleva consigo el eco de una ciudad que nunca duerme. Hombres con sombreros de ala ancha fuman en los callejones, mujeres con labios rojos caminan bajo farolas tenues. Hollywood brilla con promesas, pero en sus sombras hay algo más oscuro, algo que aún susurra después de tantas décadas. Y en medio de todo, una joven de cabello negro, ojos llenos de sueños y un destino marcado por el horror. Elizabeth nació en Boston en 1924, pero su vida estuvo marcada por la tragedia. Su padre desapareció cuando ella era niña. Su madre luchó por mantener a la familia a flote y Elizabeth soñaba con un futuro brillante en Hollywood. Quería escapar, quería ser alguien. Era hermosa, con el cabello negro, azabache y unos ojos intensos que capturaban miradas. Vestía de negro con frecuencia, un estilo que más tarde inspiraría el apodo con el que sería recordada. Elizabeth se trasladó a Los Ángeles en busca de una oportunidad, pero la ciudad de las estrellas puede ser cruel con quienes sueñan demasiado alto. Se convirtió en una figura que deambulaba entre bares y clubes nocturnos, rodeada de conocidos pero siempre sola. Trabajó como camarera, conoció a hombres influyentes pero nunca encontró su gran oportunidad. Pasó sus últimas semanas en Los Ángeles buscando trabajo, buscando una oportunidad, buscando algo, hasta que alguien la
misterio eterno. Nadie sabe exactamente qué sucedió en los días previos a su asesinato. Lo que sabemos es que el 15 de enero de 1947 su cuerpo apareció en un descampado en el sur de la ciudad, y el horror que encontraron ahí marcaría la historia para siempre. Sigo. Ay, que me puede pasar la hoja. No quiero cortar, pero no quiero hacer mucho ruido. Madrugada del 15 de enero de 1947, los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad de Los Ángeles cuando Betty Bersinger, una ama de casa, caminaba con su hija por la avenida Norton. Su mirada se detuvo en algo extraño, un cuerpo, o lo que parecía ser un maniquí roto, abandonado en el césped de un terreno baldío. Pero cuando se acercó, cuando sus ojos comprendieron lo que veían, el aire se volvió pesado, las piernas le temblaron. Era un cuerpo humano, pero lo que hacía aún más aterrador era que estaba partido en dos. Lo que Betty había encontrado era el cadáver mutilado de una joven mujer. Su cuerpo estaba seccionado en dos partes, completamente drenado de sangre. Su piel blanca como la porcelana contrastaba con el verde de la hierba. Tenía cortes en la boca, lo que hacían parecer como si estuviera sonriendo, una sonrisa cruel, grotesca, que lava la sangre. Su cuerpo había sido cortado limpiamente por la cintura sin dañar sus órganos. Sus muslos y pechos estaban cubiertos de cortes. El cuerpo había sido lavado meticulosamente, como si el asesino hubiera querido borrar cualquier evidencia. Los forenses determinaron que Elizabeth fue asesinada días antes de ser encontrada. Las heridas en su rostro, los cortes en sus muslos, las señales de tortura, todo apuntaba a que su asesino no solo quería matarla, sino enviar un mensaje. Dos días después del hallazgo, el periódico Los Angeles Examiner recibió un sobre extraño. Dentro había documentos personales de Elizabeth Short, su certificado de nacimiento, fotos y una libreta de direcciones. El remitente también envió una carta hecha con recortes de periódico. Decía: aquí tienen las pertenencias de la Dalia Negra, disfruten la caza. La policía no lo podía creer. El asesino estaba jugando con la policía y con la prensa. Sabía lo que hacía y sabía que jamás sería atrapado. Quería que supieran que él estaba mirando. La investigación fue caótica. La policía interrogó a más de 100 personas, pero había algunos nombres que resaltaban. De entre esos nombres que resaltaban tenemos a George Hodel, un médico con pasado oscuro, rico, poderoso. Tenía una mansión en Hollywood con túneles secretos.
asesino. ¿Casualidad o confesión? Y el tercero era Walter Pyle, un cirujano. Vivía cerca del lugar del crimen. Sabía cómo hacer un corte limpio y preciso en un cuerpo humano. Era su conocimiento médico la clave para entender el asesinato. Pero ninguno fue arrestado, ninguno pudo ser probado culpable. El caso se enfrió y se convirtió en leyenda. ¿Y vosotros pensáis que alguno de estos tres pudo ser el asesino? ¿Tenéis alguna idea? No lo miréis en Google, no vale. Decidme quién os resuena más antes de que siga, porque os lo voy a decir. Y bueno, desde entonces surgieron muchísimas hipótesis sobre lo que pasó con Elizabeth Short, una asesina en serie. Se cree que su muerte pudo estar relacionada con otros crímenes similares en la época. Una conspiración policial. Algunos creen que la policía de Los Ángeles encubrió la identidad del asesino porque era alguien poderoso. Un ritual macabro. La manera de que su cuerpo fue expuesto ha llevado a algunos a creer que fue parte de un extraño rito ocultista. Pero ninguna teoría ha sido probada. Elizabeth Short soñaba con ser una estrella y lo logró, pero no de la manera que imaginó. La Dalia Negra sigue esperando justicia en la oscuridad. Y podría decir hasta aquí este relato, pero lo voy a continuar. Obviamente no he entrado en los detalles de la tortura, que los podéis encontrar, y algunos detalles más, pero no he querido entrar en ellos. También por si hay gente que sea un poco más aprensiva y les guste los true crime, pero no les guste demasiado entrar en los detalles, que ya he dado algunos bastante fuertes, creo. Y bueno, al final, después de años de investigación policial, no, era entre policial y de la prensa, pues años después sale a la luz Steve Hodel, hijo de George Hodel, el primer sospechoso señalado en este relato. Steve señaló a su propio padre como el asesino. Se encontraron grabaciones de la policía en su casa, dado que se oía decir, entre comillas, supongamos que maté a la Dalia Negra, no pueden probarlo. Era 1999 y Steve Hodel estaba echando un vistazo a las pertenencias de su padre George, que había fallecido poco antes cuando se encontró con algo sorprendente. Dos fotografías de una mujer que se parecía enormemente a la Dalia Negra, y de repente empezó a recordar que su padre había pasado por la escuela médica durante los años 30, que la escritura de las cartas que el asesino había enviado a la prensa y a la policía se parecía enormemente a la de su padre, y que en 1949, 2 años después del asesinato, su hija le había denunciado por abusos sexuales. Los cabos comenzaban a atarse. Si la historia de su padre es brutal, quizá la suya aún lo sea más, puesto que dedicó un importante tiempo y esfuerzo a culpar a su padre de haber perpetrado uno de los crímenes más horribles de la historia del siglo XX. Al fin y al cabo, Hodel era policía, por lo que decidió cumplir con su deber y un poco más. Durante 15 años se ha dedicado
dedicado a juntar todas las pistas posibles para que no haya resquicio de duda de que el hombre que asesinó a Elizabeth Short fue George Hodel. Hodel fue metódico. En primer lugar, solicitó acceso a los archivos que el FBI había recogido sobre su padre. Envió las fotografías que había encontrado entre las pertenencias de su progenitor a expertos en reconocimiento facial y los textos a grafólogos, y el hecho de que los resultados no fuesen concluyentes no le detuvo. Más suerte tendría al encontrar en su casa natal el recibo de compra de 10 bolsas de cemento del mismo tamaño y marca que se encontraron cerca del cadáver de Short, probablemente para transportar el cadáver. Las dificultades no fueron pocas. Al fin y al cabo, la mayor parte de testigos ya estaban muertos y muchas pistas se habían esfumado hacía décadas. En muchos casos, los detalles de los recuerdos se habían desvanecido para siempre. Por ejemplo, Hodel Jr. se topó con una policía que aseguraba haber visto a la víctima con un hombre y una mujer la noche antes de ser asesinada, pero obviamente no guardaba ningún recuerdo de la apariencia física de los acompañantes de la mujer. Sin embargo, todo esfuerzo persistente tiene su recompensa y Hodel recibió un importante respaldo en 2001 cuando se topó con Stephen Kay, un viejo conocido que trabajaba en la oficina del fiscal de Los Ángeles y que se prestó a revisar el material que tenía hasta la fecha. 6 semanas después de recibir todo el material, Kay respondió al hijo del presunto asesino con la siguiente afirmación: gracias a un trabajo detectivesco fantástico llevado a cabo por su hijo Steve, el nombre del doctor George Hodel vivirá para siempre en la infamia. Ello quería decir básicamente que en lo que a él respetaba, las pruebas eran más que concluyentes para afirmar que habían cometido el crimen. Nuestro padre es un maníaco homicida, le dijo Steve a su hermana. Gracias a él y a su ímpetu terminó de escribir el libro que le lanzaría a la fama. Siguió investigando y consiguió acceso a una carpeta que no había conocido hasta 2003, en las que se recogían unas declaraciones del padre del investigador del 19 de febrero de 1950, recogidas de su teléfono pinchado mientras su casa estaba siendo espiada. Entre comillas, date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté. En otro momento el médico afirmaba, suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. No solo eso, en una de sus fotografías preferidas, George Hodel aparecía posando con uno de sus amigos más conocidos, el fotógrafo y artista Man Ray. Steve recuerda el terrorífico parecido entre el supuesto asesinato de su padre y 2 de las obras del estadounidense. Las obras se llaman Lex Amorux y Minotaur, lo cual hace este asesinato aún más perturbador. Y por otro lado os puedo decir, voy a intentar poneros las fotografías porque las he buscado y realmente
se llama, bueno, dentro de la serie American Horror Story hay un episodio dedicado a este crimen. Y bueno, también hay un libro que se llama Black Dahlia Avenger. Podéis, ya sabéis, podéis, lo que os digo, podéis buscar en libros si os gusta más, si os gustaría saber más sobre este caso, o material videográfico, no visual. Y voy a intentar poneros las fotos de Man Ray, que las he buscado, y realmente una es una sonrisa. Y si buscáis las fotografías de la chica muerta, aparece una fotografía con la misma sonrisa porque le cortaron por aquí. Es espeluznante realmente. Y hay otra fotografía también bastante escabrosa, ahí la dejo. Y bueno, espero que os haya gustado esta historia y os haya interesado o parecido interesante. Lo he intentado contar lo mejor posible sin entrar en, bueno, ya sabéis, detalles más escabrosos. Y bueno, es uno de esos